Hola, bienvenidos de nuevo. Empezamos ahora con nuestro panel de rectores y vicerrectores y lo hemos titulado el día de hoy Perspectivas Futuras, la transformación digital en las universidades. Mi nombre es Rocael Hernández de Universidad Galileo y estaré el día de hoy moderando este tan interesante panel que esperamos todos seguramente van a disfrutar mucho. Entonces vamos a introducir a cada uno de nuestros panelistas el día de hoy. Vamos a empezar con las damas. La doctora Emma Barrios y Pensa, vicerrectora de Desarrollo y Aprendizaje Digital de la U Continental, Universidad Continental del Perú. Luego tenemos, en el orden que aparecen aquí en nuestro slide que tenemos al doctor Carlos Delgado Clos, es el vicerrector de Estrategia y Educación Digital, catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III de Madrid, en España. También tenemos al doctor Antonio Fernández Coca, vicerrector del Campus Digital y Transmedia de la Universidad de las Islas Baleares de España. Tenemos también hoy en sustitución del señor rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, tenemos a Leonardo Yunda, que es el vicerrector de Medios y Mediaciones Pedagógicas de dicha universidad. Bienvenido, Leonardo. También tenemos a continuación al doctor Jesús González Boticario, vicerrector de Digitalización e Innovación de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Y también nos acompaña, por supuesto, el señor rector Javier Mejía de la Universidad Tecnológica de Honduras. Pues bienvenidos todos, siempre es un placer tenerlos aquí, ahora virtualmente, pero en muchas ocasiones los hemos tenido presencialmente en nuestra universidad y qué bueno que nos puedan acompañar. Vean que tenemos un panel muy interesante y empezando solo con los títulos de las vicerrectorías, uno se da cuenta cómo las universidades ya empiezan a evolucionar hacia todo este tema de educación digital y de transformación digital. Y hoy nos ocupa el tema de transformación digital. Entonces, estaré dirigiéndoles algunas preguntas a algunos de ustedes, pero por favor, vean, siéntanse en la libertad de complementar y ir armando la conversación entre todos. Quisiera empezar de nuevo por las damas con Emma. Y pues Emma, pues ya tenemos varios años de conocernos y te comentaba hace un momento, la última vez te dejé que estaban ustedes en la Universidad Continental arrancando todo el tema de educación virtual, ¿verdad? O sea, pues no arrancando, pero ya lo tenían, pero digamos estaban empezándolo a crecer y tal. Y hace unas semanas me comentas que tenían, no sé, recuerdo como 10,000 estudiantes. Obviamente todo esto previo a la pandemia, de 10,000 estudiantes virtuales. Cuéntame un poco cómo ha sido esa experiencia, porque creo que eso es parte fundamental de la transformación digital. Las universidades ahora cada vez están viendo más en la educación virtual como un elemento fundamental de su quehacer diario. Cuéntanos un poquito. Encantada, Rocael, encantada de estar con ustedes y con este panel de lujo que realmente es muy saludable y muy refrescante poder encontrarnos en medio de esta situación tan especial que nos ha tocado vivir. Y sí, la Universidad Continental, que siguiendo las normas peruanas, habíamos sufrido una especie de retracción porque se limitó desde el año 2014 con una nueva ley universitaria, se detuvo un poco el crecimiento de la educación a distancia. No obstante, la realidad siempre se impone, de tal manera que la universidad licenció con programas presenciales, semipresenciales y a distancia, y efectivamente en los programas a distancia crecían y crecían y crecían. Y es así que estábamos listos para atender 12,000 estudiantes en el mes de marzo, que empezábamos el ciclo académico, y tuvimos que escalar a 32,000, ¿no? Todos los servicios que ya teníamos y ya sabemos lo que eso significa. Entonces, la verdad que sí es la realidad. Creo que las bondades de la educación a distancia, más allá de la pandemia,
que ya crecían en América Latina a un ritmo. Veíamos que desde el año 2010 la educación a distancia, la matrícula en distancia crecía, ¿no?, hasta en 73% en algunos países, mientras que la educación presencial no tanto. Y es porque la educación a distancia efectivamente se adapta mucho más a la complejidad del mundo que vivimos y ofrece esa flexibilidad, ya no solamente por distancias, sino porque todos tenemos una vida más compleja y nos desarrollamos en ciudades grandes, y también porque estamos aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, ese es un elemento central. Sí, ese tema de flexibilidad es súper importante, y me gustaría contrastar esto con Javier, como rector de una universidad. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento en lo virtual? Pues obviamente ahora todos estamos virtuales, pero ¿qué nos podría comentar al respecto? Buenos días a todos. Realmente la virtualidad para nosotros ha sido en los últimos meses la vida, pero en realidad habíamos venido trabajando en una plataforma muy robusta durante varios años, y habíamos crecido de cero, y teníamos ya para antes de la pandemia unos 7,000 estudiantes que estaban llevando al menos una clase virtual. Eso es... Perdimos el audio. Vamos a ver si lo recuperamos. Ya saben, esto es también la realidad virtual que nos pasa a todos, pero vamos a ver si recuperamos en un minuto. De marzo sucede el cambio y parece que tenemos un problema de comunicación. Tal vez si el equipo de operación nos puede apoyar, Miguel, o las personas que estén, para avisarle al señor rector. Si no, vamos a continuar con el panel, en lo que podemos conectar. Vamos a ver si se logra o no conectar de nuevo. Vamos a continuar. Hay un contraste ahí, siempre en esta misma línea de ideas. Carlos Delgado, yo recuerdo que hace unos el año pasado, ahora sí, creo, estábamos platicando y te pregunté, mira, ¿y cuáles son los planes de lanzar más carreras virtuales, etcétera, etcétera? Y tú me decías, creo recordar, aparte que ustedes tienen un montón de innovación en la universidad, cosas súper interesantes, pero que no estaba como prioridad en la agenda, ¿verdad? ¿Qué ha cambiado desde ese entonces hasta ahora? ¿Ha cambiado algo? ¿O cómo lo ven? ¿Cuál es la perspectiva actual? No ha cambiado mucho. Bueno, la pandemia lo ha cambiado todo, ¿no? Pero en realidad nosotros somos una universidad presencial. Tenemos nuestros alumnos fundamentales de forma presencial. Lo que sí me interesaba, por cierto, mi cargo de vicerrector de Estrategia de Educación Digital no es de ahora, sino es de 2015, si no recuerdo mal, y antes hacía también, nos sumamos a edX en 2014, creo que sí, que fue 2014 o 2013, es decir, que ya hacíamos cosas de educación digital antes, pero el objetivo no era convertirnos en una universidad a distancia. Lo que queríamos con las iniciativas de edX o MiriadaX o con iniciativas de educación digital era modernizar a nuestros profesores, es decir, que conocieran las tecnologías. Y de hecho, ahora cuando ha venido la pandemia, aquellos que habían hecho MOOCs o sus variantes que llamamos SPOCs, los Small Private Online Courses, es decir, los mismos contenidos pero por las asignaturas regladas, esos se han adaptado muchísimo más fácilmente porque estaban acostumbrados ya a hacer evaluaciones online, a ver contenidos, etcétera. Es decir, que esa preparación, entonces esto no sabíamos que iba a venir esto, ha servido a muchos profesores, otros no habían hecho nada, pero a los que estaban adaptados ya a la preparación de contenidos de MOOCs y SPOCs, se han dado el paso mucho más fácilmente. Por tanto, claro, nosotros lo que queremos es aprovechar la tecnología en cuanto nos sirve para nuestra misión. No queremos competir con Jesús, con la UNED. Ellos tienen su lugar muy bien identificado. Y nosotros son muy grandes, dices tú. Muy grandes. Y me parece muy bien y está bien así, pero nosotros somos esencialmente presenciales y tenemos cada año
alumnos mejores que vienen a nuestras titulaciones y estamos muy contentos. Eso no quiere decir que no podamos ni debamos utilizar la tecnología en la medida en que puede ser útil para cumplir nuestra misión. Buenísimo, buenísimo. Ya recuperamos al rector Javier, ¿verdad? No lo escuchamos ahora, pero si quisiera terminar la intervención que está haciendo, porque nos pasamos, pero seguimos en el mismo tema, por favor, adelante. Sí, con gusto. Estaba en el hecho de que con Galileo, tomados de la mano, logramos estructurar una plataforma lo suficientemente robusta y sólida para que de un día para otro se cambiara de 1.000 estudiantes que estaban totalmente virtuales a 20.000 que estaban virtuales. Y ese cambio, que fue drástico, realmente logró cubrir el 100% de las necesidades de nuestros estudiantes. Desde el mes de marzo estamos totalmente en la virtualidad. Todavía no hay autorización para que ninguno de nuestros estudiantes venga a las aulas, ni siquiera a los laboratorios, pero hemos logrado, gracias a la virtualidad, mantener nuestra presencia a través de todo el país. Excelente, sí, yo creo que eso nos ha tocado un poco a todos. Y me gustaría preguntarle a Jesús, mira, tú que estás en el tema de, digamos, la UNED, pues la parte de la virtualidad, que no es exclusiva, que solo sea exclusivamente virtual la UNED, pero con tanta experiencia, que digamos, en esta transformación digital a la fuerza, digo yo, que ha pasado en estos últimos 6 meses, ¿qué han aprendido ustedes o simplemente ha sido un camino muy sencillo? ¿Qué puedes comentar desde la perspectiva de la UNED? Muchas gracias, Roc. Primero decir que yo nunca voy a competir con Carlos, siempre a colaborar y además tengo proyectos de investigación con su universidad y siempre estaré dispuesto porque es una universidad de mucho prestigio y calidad. Diciendo esto, nosotros con humildad, sí es verdad, somos muy grandes, somos la universidad más grande de Europa. Tenemos más de 200.000 estudiantes, más de 8.500 con discapacidad, atendemos a personas en régimen de exclusión en prisiones, atendemos a muchas personas, ¿vale? Intentamos hacerlo lo mejor posible. Pero, sorprendentemente, aunque seamos una educación apoyada fundamentalmente por tecnología y online, desde el principio la UNED ha mantenido un modelo híbrido. Parece casi como que la pandemia nos ha dado la razón. Y, sin embargo, también para nosotros ha supuesto un verdadero desafío. Simplemente comparto con ustedes que el 80% de las tutorías que damos se dan en 61 centros asociados. Muy bien. Pues eso ha supuesto pasar de 5.000 tutorías online a añadirle 16.450 más en no time, como dicen ellos, ¿vale? De un día para otro porque era necesario. Pero también nosotros nos hemos visto en la obligatoriedad. Luego creo que vamos a comentar el tema de la evaluación, es muy importante en responder a una evaluación. Y nosotros tenemos una valija virtual que llamamos, pero los estudiantes iban presencialmente a los centros asociados y hemos tenido que realizar 188.000 exámenes en junio, 144.000 en septiembre y afortunadamente con un 1,15% de incidencia en una nueva herramienta que tiene en cuenta algo muy, muy básico de toda la transformación digital y las técnicas de inteligencia artificial, que es lo que dirijo en la universidad, que es el tratamiento ético de los datos y las consideraciones de las necesidades individuales de las personas en la interacción. Hemos desarrollado una herramienta propia y, bueno, después de ese éxito, tiene un largo camino, La queremos mejorar en mucho más y integrarla en todos los procesos de la universidad. Pero ese éxito nos ha llevado a que, bueno, pues ministerios como la Administración Pública, Justicia en España y ya más de 25.000 exámenes de otras entidades se hayan hecho aquí. En definitiva, para todos ha sido un desafío. Los cursos nuestros, pues bueno, igual que la Carlos III, ¿vale? Que Carlos, nosotros también utilizamos edX, OpenEDX en los cursos abiertos y hemos pasado de 186.000 el año pasado a más de 300.000. O sea que todos nos hemos visto desbordados. Nuestra universidad tiene una gran infraestructura, pero aún así, el cambio, y ya lo ha apuntado alguien desde mi punto de vista, y aquí viene la esencia del tema, es cambiar las mentalidades y las posibilidades que la tecnología nos da. Es decir, tanto en profesores como en estudiantes. Y es un camino muy, muy interesante. Estamos en un desafío, yo creo que ilusionante.
Excelente, excelente. Quiero tomar dos temas de ahí de los que mencionó Jesús para continuar. Yo sé que Leonardo nos quiere compartir también un poco de lo que están haciendo en evaluaciones, porque creo que es uno de los mayores retos que estamos viviendo hoy por hoy, ¿verdad? Es decir, nos pasamos en línea, pero resulta que cómo podemos de alguna forma trabajar mejor las evaluaciones y hacerlas pues más íntegras, tener esa integridad académica. Cuéntanos un poquito, Leonardo, de qué es lo que están haciendo en la UNAD desde Colombia. Bueno, antes que nada, un cordial saludo en nombre, por supuesto, de la universidad y del señor rector. Sí, mencionarles, vamos como en la misma línea de lo que decía el doctor Jesús, en el sentido, somos la primera y por ahora única mega universidad pública de Colombia que tiene la concepción de ser una universidad de educación a distancia. Ayer nos entregaron el dato, cerramos hoy con un poquito más de 147,000 estudiantes. Todavía nos falta un periodo académico para concluir. Y por supuesto estamos en las mismas dinámicas, como lo mencionaba, nosotros sí fuimos concebidos desde un principio en la modalidad de educación a distancia, es decir, teníamos una semipresencialidad desde hace 39 años que fuimos creados en ese momento, y hemos hecho un tránsito. Hoy tenemos más o menos el 85% de nuestros programas virtuales y ya muy pocos programas en la modalidad a distancia, como lo llamamos aquí en Colombia, donde tiene esa semipresencialidad. Al igual que, como lo mencionaba Jesús, tenemos 66 centros en el país, y los centros para nosotros son fundamentales porque a través de ella irradiamos toda la penetración en nuestras regiones, llegando con tecnología, pero llegando con nuestros docentes a hacer el tema de la inclusión digital, que para nosotros es fundamental. Al igual como lo mencionaba también Jesús, nosotros acabamos de terminar un periodo con más de 30,000 pruebas con reconocimiento facial. Es decir, la transformación y la innovación tecnopedagógica debe concebir el desarrollo de los logros de aprendizaje, por supuesto, con calidad. Y aquí es fundamental todo lo que tiene que ver con la incursión de tecnologías aplicadas, lo que llamamos nosotros todo el esquema de la Big Data en la gestión educativa, todo el Machine Learning, por supuesto la inteligencia artificial, el blockchain en la educación, que hoy ha tomado mucha fuerza. Y eso tiene que ver también con todo el tema de la gestión del aprendizaje digital a lo largo de la vida, con diferentes esquemas de aprendizaje rizomáticos, aprendizajes móviles y ubicuos, y en esa línea hemos querido trabajar. En el tema de nuestras evaluaciones en línea, importante mencionarles que no solamente el tema del reconocimiento facial para revisar la identidad de nuestro estudiante al otro lado del equipo de cómputo, sino la estructuración de toda la concepción y el desarrollo de las preguntas que hacemos para que satisfagan el modelo de competencias o de reconocimiento de saberes que tenemos en nuestra organización. Y eso tiene que ver sobre todo con la construcción de las mismas evaluaciones con una técnica que se llama algoritmos genéticos. Entonces hemos combinado en cómo hacemos las evaluaciones, que no sean repetitivas, que no tengan trazabilidad entre unos periodos con respecto a los otros, es decir, que no tenga ese grado de similitud que se puedan copiar, y el reconocimiento facial para que estemos siempre haciendo un monitoreo constante de lo que nuestros estudiantes hacen en la evaluación respectiva. Perfecto, súper interesante, Leonardo. Y retomando el tema, quisiera preguntarle a Antonio. Tenemos un gran reto digamos, también para trabajar con cada uno de nuestros profesores, ¿verdad? Son demasiadas cosas las que se nos vienen encima, podríamos decir. Yo sé que tú tienes ahí una experiencia súper interesante. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son tus perspectivas y cuáles han sido las experiencias de tu universidad al respecto de este tema, del trabajo tan fuerte que hay que hacer con nuestros colegas profesores? Bueno, bien menciona, buenos días allá, buenas tardes acá. Sí, es cierto, nosotros somos una universidad, no somos tan grande como la UNED, tenemos unos 12,000 estudiantes ahora mismo. Es una universidad que está en el Mediterráneo, una isla que se llama Mallorca, y que está junto a otras 3 islas más, que son Menorca, Formentera e Ibiza, a las cuales desde hace 21 años también le estamos dando servicio, con la cosa de que hay un mar de por medio. Y entonces, hace 21 años iniciamos un proyecto que se llamaba Campus Extens, ahora se llama Campus Digital, donde empezábamos ya a hacer todo lo que era esa educación híbrida que ahora está de moda y que ahora se habla. Educación presencial, pero también semipresencial, pero sobre todo profesores que iban a Menorca e Ibiza, que empezaban a respetar algo que posteriormente se puso en el Plan Bolonia. El Plan Bolonia, que es en el que basamos la educación en Europa, en teoría, indica de que la lección magistral fuera
que mejor si es evaluación continua, mejor si aprovechamos las clases para hacer práctica, es lo que hoy en día se conoce como clase invertida. Y esto lo estamos incidiendo mucho y se ha incidido mucho en los profesores y profesoras que han ido a dar esa docencia y siguen yendo a las islas menores, como nosotros las llamamos acá. Sin embargo, ahora con pandemia nos hemos encontrado con que, a pesar de que hemos ampliado todo un trabajo de formación muy grande hacia profesores y profesoras que no iban a las islas, ha habido gente que, en español se dice, han pasado olímpicamente, no sé cómo se diría por allá, ¿no? Pero se han encontrado con que ahora de repente la cruda realidad está haciendo más por la digitalización, el apoyo de herramientas digitales para la docencia que cualquier orden ministerial. Y eso yo creo que ha sido, dentro de la desgracia que tenemos con la pandemia por la parte sanitaria, creo que ha sido la gran suerte, ese gran salto que hemos pegado. Y gran salto que ahora que hemos iniciado el curso justo este lunes pasado, pues todavía tengo docentes que me preguntan cómo hacerlo, pero ahí estamos para ayudarles. Nosotros en la universidad hemos desarrollado algo que hablaré a las 8:30 en la sala 3, que ya hago un pequeño spoiler, que es saber también los estudiantes cómo vienen ahora mismo acá. Porque claro, hablamos mucho de transformación digital, hablamos mucho de apoyar al profesorado con formación, pero en función de qué formación tengo que darle, porque los estudiantes vienen con un sistema de aprendizaje que es diferente al que teníamos nosotros con su edad. Yo acabo de cumplir 54 años y ellos tienen 18 a 20 y tantos. Es muy diferente la forma de comunicarse, de entender las cosas, y entonces a partir de ahí estamos haciendo toda una serie de cursos de formación a profesores, curso que además hacemos en alianza ahora con otras universidades. Aquí en España tenemos el grupo de G9 de universidades, que somos las únicas universidades que hay en cada comunidad autónoma, en cada región, y ahora sacamos un programa de cursos compartidos que llegará a los 50 cursos, yendo muy en esa línea, muy en tema de metodología, muy en tema de enseñarte herramientas digitales, pero teniendo muy claro una cosa, y es que las herramientas digitales cambian de una temporada a otra. Si no las sabes entender, aquí ya no sirve para nada. Y eso es lo que estamos haciendo. Nuestro planteamiento de transformación está trabajándose desde hace 21 años, pero sobre todo en los últimos 4, cuando se crea el delegado del rector para todos estos temas. Posteriormente, que soy yo mismo, posteriormente pasamos a crear un vicerrectorado, y los 3 años anteriores también con unas cosas previas que estuvimos haciendo, es lo que nos permite, pues eso, llegar a este punto como un reto, con la inquietud que tiene todo el mundo, pero con una base muy fuerte ya planificada, a pesar de ser una universidad pues de tamaño medio aquí en nuestro país. Gracias, gracias. Y me gustaría seguir con el tema ese, en el tema de profesores. Emma, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué nos pueden contribuir? ¿Cómo ha sido la experiencia en la formación? Bueno, ahora durante la pandemia creo que a todos nos ha tocado, pero en la previa también, porque ustedes ya venían construyendo también un brazo virtual bien fuerte en la universidad. Efectivamente. No hay forma de hacer nuestro trabajo si no es con los docentes. Entonces, sí, si bien todos creo que en nuestras universidades ya estábamos en un proceso de transformación, sí es verdad que había mucho desnivel, ¿no? Había mucho desnivel en docentes que todavía no se adaptaban o se resistían o tenían sus preferencias, ¿no? Mientras que ahora no hay forma de poder ejercer todo esto si no es con tecnología. Entonces, creo que esa capacidad para ir con diferentes ritmos, igual que con nuestros estudiantes, esa capacidad para darle a cada quien según lo que necesita, ¿no? Hay personas que necesitaban aprender a usar una herramienta sofisticada como un simulador, mientras que otras ya lo usaban, y habían personas que recién iban a usar una videoconferencia como esta, ¿no? Claro. Entonces, esos desniveles creo que hoy como que todos los que estaban más arriba han seguido creciendo, y los que estaban muy abajo pues definitivamente han tenido que dar un salto muy grande, ¿no? Entonces la pandemia en realidad lo que nos ha hecho es elevar la valla para todos, y eso creo que es muy positivo, y eso realmente creo que va a ser muy difícil dar marcha atrás, ¿no? Entonces creo que lo que nos plantea como futuro para todos los docentes, entrar a una lógica
en la cual lo mínimo va a ser lo que estamos viviendo. Entonces, sí. Por adelante, creo que la valla de lo digital definitivamente ha crecido, se ha elevado, y ese es un gran reto para todas las universidades, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y ya que hablamos de los profesores, también ambos, tanto tú como Antonio, han mencionado de los estudiantes también. Me gustaría escuchar algunas experiencias con qué ha pasado recientemente o en la previa con el tema de estudiantes, qué se ha trabajado, qué se ha hecho. Tal vez, Jesús, tú que vienes de la universidad, de la UNED, ¿algún elemento especial que han incorporado ahorita durante la pandemia o previo a la pandemia como parte ya estándar que pudieras contribuir aquí a la audiencia? No te escuchamos, solo es de encender el micrófono. No quería molestar y ahora molesto por no poder hablar. No, dale. A ver, nosotros efectivamente en el tema de estudiantes, se imaginan ustedes lo que supone tener en cuenta que nuestro lema ha sido no dejar a nadie atrás. Y no dejar a nadie atrás cuando una universidad tiene que tratar con 8.400, pues eso, más de 8.000, en torno a 8.500 estudiantes, simplemente las personas que se declaran con discapacidad, ¿no? Pero en nuestro país ha habido mucha gente, igual que en los suyos, que han estado en situación de atención especial a otros y que han hecho los exámenes en UNED. Y en nuestro país, y en nuestro concreto, esta universidad da soporte a los que están en servicio en las Fuerzas Armadas. Y en nuestra universidad hay estudiantes, más del 30% de los estudiantes, 40% en algunas zonas, por eso estamos con el Ministerio en un programa de la España vaciada, son personas que están en zonas pues, en crecimiento en España, ¿vale? En definitiva, los estudiantes para nosotros son muy importantes. ¿Qué es lo que ha hecho UNED? Pues UNED sacó a raíz de esto un plan que se llamaba UNED 100%, con el Vicerrectorado de Estudiantes también, en el cual el objetivo era que nadie se quedase atrás. Es decir, aunque hemos desarrollado una herramienta para educación online, ha habido centros asociados que han albergado a aquellos estudiantes que no han podido realizar el examen de otra forma o que en el momento de la realización han tenido problemas. Pero es que, además, desde el principio hicimos una encuesta masiva a toda la universidad. Respondieron 4.743 estudiantes que tenían diversas necesidades. No voy a molestarles con números, pero estamos hablando desde los que no tenían conexión, desde los que no tenían webcam, para el tema de la detección, como antes ha señalado Antonio, desde los que no estaban preparados. Los centros asociados han servido para hacer una especie de red radial para atender esas necesidades. Y al final, bueno, pues la buena noticia es que, como hemos dicho, nadie se ha quedado atrás. ¿Qué es lo que ha supuesto también? Pues un cambio de organización brutal en esta universidad. Hemos tenido que plantear exámenes continuos, pruebas adicionales, recuperaciones por si acaso en septiembre a los que no pudieron en julio. En fin, ha sido todo un proceso muy ilusionante, pero también con mucho trabajo por medio. Y me han encantado, la verdad es que las intervenciones previas, tanto en lo referente a la metodología como en lo que se refiere a las capacidades de unos y otros. Hemos descubierto que aunque los estudiantes creamos, esa es una cuestión importante, ¿vale? Que saben mucho de tecnología, es cierto, o sea, viven con ella, ¿vale? Pero digamos que tenemos un reto también con ellos, no solo con los profesores. Me uno en esto a Baleares, ¿vale? No, los estudiantes tampoco saben utilizar las tecnologías de la forma adecuada para aprovechar su educación online. Yo tengo en mi propia familia, en mi mujer en caso concreto, ¿vale? Una persona que es profesora de formación profesional, educación en niveles inferiores, y ha tenido que replicar el modelo presencial online y ha sido, agotador con una productividad bajísima. La educación a distancia bien organizada requiere un planteamiento metodológico adecuado. No es simplemente tener herramientas que nos permiten conectarnos con otros, no. Se trata de un replanteamiento. Creo que es un reto muy interesante. Perfecto, gracias. El señor rector Javier, ¿cuál ha sido su experiencia con los estudiantes? ¿Qué nos puede comentar? Porque es una realidad ya en Latinoamérica. ¿Qué nos puede comentar? En Honduras el principal problema era la conectividad.
realmente el nivel de conectividad en Honduras es bajo. Apenas andamos en un 30-35% de acuerdo a los mejores pronósticos. Y esto provocaba que tuviéramos realmente un desafío para que estos estudiantes pudieran mantenerse. Muchos de ellos optaron por utilizar básicamente la opción de clases 100% en línea con nuestra plataforma, pero la gran mayoría de ellos preferían tener contacto sincrónico con sus profesores. Esto permitió, el contacto sincrónico permitió que los profesores pudieran desafiar a los estudiantes y pudieran entender de una mejor manera a todos los estudiantes. Y ellos, a medida que fueron pasando las semanas, fueron poco a poco adaptándose a lograr entrar de una manera sincrónica a la plataforma cuando su profesor así lo requería. Hoy por hoy, la mayoría de los estudiantes han logrado resolver sus problemas de conectividad. Hoy por hoy, la gran mayoría de los profesores han logrado adaptarse a las necesidades de los estudiantes y hemos logrado resolver este problema. Pero también debemos reconocer de que aproximadamente un 20% de nuestros estudiantes han preferido posponer su aprendizaje y han decidido no continuar con clases porque para ellos les resulta muy difícil el tema de la conectividad y en algunos casos el adaptarse a las clases, ya sea sincrónicas o asincrónicas. Hoy no tenemos los 20.000 estudiantes que teníamos al inicio de la pandemia, tenemos menos, un 20% menos aproximadamente, debido a problemas de conectividad y a problemas de adaptación del estudiante. Pero en general hemos logrado sobrepasar muy bien la curva de aprendizaje de nuestros estudiantes. Excelente. Sí, Antonio, tenías una colaboración. Sí, a ver, yo a partir de lo que dice el señor rector, sí valoro mucho el tema de la conectividad, la parte tecnológica. Tenemos zonas que la conexión por cable es mucho mejor, otras van por módem, con la gente, alumnos, estudiantes que viven en zonas del campo donde no llega tan bien. Y luego apuntado de lo que es el seguimiento de la clase una vez que se habían conectado. Yo creo que es un gran tema de trabajo, que lo hemos mencionado también antes, pero creo que hay que reforzar, de mentalizarnos todos como profesores, de que no es lo mismo una clase presencial que una clase online. Yo he llegado a hacer seguimiento de clases online de mi universidad y de otras, y la verdad es que son insoportables. O sea, ni yo lo aguantaría siendo de mi tema. Entonces, un profesor tiene que aprender a comunicar, eso tenemos que enseñarlo. No somos un presentador de televisión, no somos un actor ni una actriz, pero sí tenemos que tener un conocimiento de cómo se comunica, de cómo se narra, de cómo podemos estructurar una clase online, sea totalmente una videoconferencia como ahora que estamos hablando, o dejando un material en formato vídeo, en formato audio, o incluso en unos apuntes que realmente se entiendan. Es lo que quería aportar. No, totalmente, totalmente. ¿Alguien más que quisiera comentar al respecto de este tema? ¿O pasamos a un tema? Sí, bueno, puedo comentar, digamos. Adelante, por favor. Lo que decíais antes de la formación del profesorado es esencial. Nos lo hicimos desde el primer día del estado de alarma, bueno, antes del estado de alarma incluso, hasta ahora para el nuevo curso. Y yo creo que en dos niveles hay que enseñar a los profesores. Uno, a utilizar las herramientas, saberlas utilizar, pero eso no es todo, evidentemente, sino utilizarlas bien desde el punto de vista didáctico, docente. Por tanto, hemos dado, digamos, varios cursos, por ejemplo, de dinamización. ¿Cómo se dinamiza la clase? ¿Cómo se divide la clase en grupos de trabajo para que suba un tema y luego lo comente? Es decir, que no es soltar el rollo durante 45 minutos, lo que sea, sino definir actividades para que el estudiante activamente aprenda. Y esa es la clave, y eso pues ha habido mucha formación en este sentido también en este caso. Excelente, gracias. Bueno, si me permites. Adelante, por favor, sí, tenemos ahí. Después seguimos con demás. Sí, lo que se está señalando es crucial, porque no es que había que usar tecnología solamente, ¿no? Creo que el cambio que estamos viviendo no es aprender a usar la tecnología ni dotarnos de tecnología, sino aprender a realizar una experiencia de aprendizaje diferente. Entonces, como exactamente indica
Carlos, es un cambio drástico que se está dando y eso no se desarrolla de la noche a la mañana. Entonces, ha costado mucho esfuerzo, pero creo que todos los países y todos los docentes han sacado lo mejor de sí mismos para aprender pedagogía digital, para aprender pedagogía digital, sí, eso es. Relacionarse en ese mundo, y creo que eso nuevamente nos lanza como más adelante, ¿no? Y eso de la mano de algo que hemos vivido mucho en América Latina, y es la brecha digital, ¿no? Entonces, sí. Creo que el otro tema, creo que aquí sale de manera muy clara, es que las universidades hemos hecho un trabajo enorme. Los estudiantes, los docentes, todos se han esforzado mucho, pero hay cosas que escapan de nuestras manos, y es justamente la infraestructura, ¿no? Entonces, hay tareas para todos, hay tareas nuestros estados, nuestros gobiernos y nosotros mismos, obviamente, ¿no? Correcto, perfecto. Leonardo, tú también querías comentar, por favor, adelante. Sí, yo quería como hacer una puntualización. En el caso de nosotros, efectivamente, pues como venimos siendo virtuales hace ya muchos años, vemos que el proceso de capacitación hacia nuestros docentes para que puedan ser docentes de la universidad, y los estudiantes pues tienen todo ese proceso de inducción necesario para poder trabajar sobre todo en la modalidad en la que nosotros tenemos actualmente. Pero sí hay dos aspectos relevantes que nos han sucedido en este tema especial de la pandemia. El primero tiene que ver con el gran aumento de estudiantes con necesidades educativas especiales, lo que llamamos los estudiantes con algún nivel de discapacidad, sea auditivo, cognitivo o visual, y cómo hay que profundizar, y creo que eso lo tenemos que hacer todas las organizaciones. La universidad lo hace ya hace unos años, en la incorporación del diseño universal de aprendizaje. Es decir, cómo hacemos más sencillo para aquellos estudiantes que tienen algún nivel de discapacidad, para que puedan operar a distancia y efectivamente lo puedan hacer de una manera correcta. Y un segundo aspecto que nos parece vital es todo el tema del desarrollo del componente práctico. Hasta hace unos años, la educación a distancia virtual estaba vedada para algunas áreas del conocimiento y para algunas disciplinas. Entonces no se pensaba, por ejemplo, en una facultad de salud, una escuela de ciencias de la salud, poder tener programas virtuales o a distancia. Y por supuesto, el concepto híbrido permitió que esas áreas de disciplina también tuvieran esos esquemas de virtualidad en ciertos grados. En el caso de nosotros, el año pasado tuvimos más de 40.000 estudiantes haciendo componente práctico in situ, es decir, en los centros físicos que tenemos nosotros haciendo componente práctico in situ. Pero llegó la pandemia y entonces esos centros físicos estaban cerrados, sea porque fueran externos, prácticas docencia, servicio en hospitales, clínicas o laboratorios in-house, y nos llevó a buscar muchas estrategias, y una de ellas fue, aparte de la reprogramación que tuvimos que hacer a final de este año, cuando ya el gobierno nos permitió empezar a generar el componente práctico, fue el incremento de todos los simuladores, tanto prácticas remotas como simuladas, que pudieran darnos ese beneficio. Y pasamos de tener 45.000 prácticas a casi 102.000 en todo lo que tiene que ver con simulados y remotos. Eso también nos ha llevado a que esos simuladores, por supuesto, trabajen con todo el esquema del diseño universal de aprendizaje, que tengan algunos esquemas de calidad que son muy conocidos, y que podamos seguir trasegando en esa ruta que yo creo que es importante. Excelente, ¿no? Pues es cierto, el uso de las herramientas y de diversas herramientas, y sobre todo simuladores hoy por hoy, pues es muy importante. Javier, por favor, señor rector, adelante solo. El tema más desafiante para nosotros, Rocael, fue precisamente el tema de laboratorios. Tuvimos que realmente hacer una carrera de corto plazo para lograr obtener laboratorios virtuales, para tener simuladores virtuales, y lo segundo era no solamente obtenerlos, lograr que nuestros profesores se empoderaran de esas herramientas que estaban a disposición ya, las habíamos puesto a disposición de ellos. Esto nos tomó un poco de tiempo, porque realmente el aprendizaje fue no todo lo rápido que nosotros hubiéramos querido tener. Ya para este momento, en la mayoría de las clases, hemos sustituido los laboratorios presenciales por laboratorios virtuales, y tenemos muy buenas simulaciones también. Todavía a nosotros en Honduras no se nos permite ni siquiera venir a laboratorios
presenciales, ni siquiera eso. Aunque tengamos todas las medidas de bioseguridad, no se nos permite. Y continuamos trabajando con laboratorios virtuales y simuladores virtuales. Excelente, sí, yo creo que a todos nos ha tocado un poco saltar ahí a usar una diversidad de tecnología y a conocerla, eso es súper importante, pero quiero lanzarme ahora a un poco a pensar en 5 y 10 años, ¿verdad? En 5 y 10 años, es decir, la pandemia lo que ha hecho es acelerar la transformación digital. No sé si ustedes han visto ese famoso meme que dice, ¿qué es lo que provocó la transformación digital de tu organización? Y no sé qué, el COVID-19. Entonces, un poco nos ha pasado eso. Y uno de los elementos muy importantes, y obviamente que está de boga y que también es parte de esta cuarta revolución industrial, etcétera, es el tema de inteligencia artificial. El tema de inteligencia artificial, el tema de conocimiento y de usar estas técnicas para aprovecharlas y para poder personalizar un poco más la educación en la medida de lo posible. Me gustaría, Jesús, yo sé que ustedes tienen trabajo súper interesante ahí. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué necesitamos como base para empezar en nuestras instituciones en esto? Y cuéntanos un poco qué están haciendo. No te escuchamos. Suele pasar, no te preocupes. De nuevo, por no molestar, otra vez. Gracias. A ver, el año pasado lanzamos, antes de la pandemia, un plan de digitalización y uso de técnicas de IA en toda la casa, ¿vale? De forma masiva. Fue aprobado por Consejo de Gobierno el 5 de marzo de 2019. Que nosotros sepamos es el primer programa tan agresivo en una universidad pública de semejante magnitud. Bien, ¿qué es lo que supone eso? Y ahora me pongo casi el gorro no tanto de vicerrector como de desarrollador, tecnólogo y director de proyectos en este ámbito. Supone generar una infraestructura totalmente nueva en la universidad. Y es lo que hemos estado haciendo. Digamos que el profesor de la UNED no es consciente porque no nos ha dado tiempo y la pandemia nos ha puesto en otra urgencia, que era el tema de la evaluación, en ver algunas cuestiones que va a empezar a ver ahora, porque ya tenemos los pilotos que van en este sentido. Lo primero que ocurre en UNED es algo que es maravilloso, pero a la vez también es un reto enorme, ¿no? Y es que esta universidad, pues tiene un marco de actuación pues muy grande. O sea, tenemos desde todo lo que es los exámenes. Para que se hagan ustedes idea, nosotros que hacemos todos los exámenes online, tenemos una media de adaptaciones por convocatoria de 450.000 adaptaciones. Tenemos pues 34.000 vídeos que ofrecemos a nuestros estudiantes, 22.000 audios, un canal UNED, archivo, material de diversa procedencia. Todo eso lo estamos ahora, haciendo visible para que las técnicas basadas en la evidencia, en el análisis de los datos, que es a lo que te refería Rob, funcionen adecuadamente, ¿vale? Y eso es un reto maravilloso, ¿eh? Estamos generando un linked data, un espacio de datos enlazados pues, que es fantástico. ¿Por qué? Porque, miren, el gran reto, desde mi modesta opinión, es que la educación digital y centrada en el uso de la tecnología nos abre un horizonte absolutamente nuevo para todos, también para los estudiantes, que es el aprendizaje personalizado. Nuestro vicerrectorado tiene un vicerrector adjunto que cuando la gente, cuando vean el nombre de este vicerrectorado, va a decir de qué va eso, ¿no? Precisamente un vicerrectorado de aprendizaje personalizado con metodología, O sea, que incluimos la parte de metodología. Estamos en un proceso de transformación enorme en nuestra universidad, que todavía no han empezado a disfrutar los profesores, pero esperemos que dentro de poco lo vean. Y lo primero que hicimos, y aquí lanzo un tema importante, y lo digo por esto del uso de las cámaras, unas herramientas y otras, nuestra universidad, antes de hacer nada en esto, eso también nos dio tiempo antes de la pandemia, lanzamos un proceso participativo por primera vez para que toda la universidad, todo el colectivo, estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, tutores, todos, tuvieran lo que dicen por ahí, ¿verdad? Su say. Es decir, que pudieran decir cuál es el marco ético de uso de los datos que ellos desearían en esta universidad. Las normativas europeas, la que tiene Europa, la que tiene España, no marca todo lo que se puede o no se puede hacer, sino que establece unas pautas. Más allá de eso, queremos en nuestra universidad, y ya tenemos
ese proceso participativo realizado con más de 8.000 intervenciones y la mayoría apoyos, queremos establecer normativas y pautas que impidan, que da igual que pongamos, lo sabemos los investigadores en el campo de la IA, ¿vale? Da igual que pongamos medidas de anonimización y otras. Si no marcamos el uso adecuado y ético de los datos, podemos tener problemas, ¿vale? Y eso es lo primero que hemos abordado. Es decir, aquí hay problemas tecnológicos por un lado y problemas, digamos que, cómo no, entrando en el aspecto de inteligencia artificial, ¿verdad?, humanos por otro. Muchas gracias, Rob. No, excelente, excelente y súper interesante la iniciativa. Me gustaría que tal vez alguno de nuestros panelistas también pudiera comentar, ya sea en iniciativas similares y sobre todo orientándonos hacia la personalización. ¿Alguien quisiera, digamos, apuntar algo al respecto? Carlos, Antonio, los demás panelistas. Sí, de pronto yo quisiera mencionar, digamos que uno de los desarrollos que está cogiendo mucha fuerza, muchas universidades lo tienen, pero en ese tránsito que ha pasado en otras instituciones de la educación presencial a la virtual o a esa semipresencialidad, está en todo lo que tiene que ver con el esquema de las alertas tempranas. Es decir, en ese tema específico es importante nosotros hacer modelamientos predictivos sobre el estudiante, de tal manera que podamos estar no encima de él, pero sí con él. Y que él se sienta acompañado de una u otra manera. Y en eso, por supuesto, representa un gran aprendizaje, no solamente para nosotros en toda la data que podemos tomar del estudiante en su comportamiento, dentro de su plataforma de campus virtual, en las interacciones que tiene, ya sea por encuentros sincrónicos o no, o lo que hace en el desarrollo y los resultados, por supuesto, de sus actividades evaluativas, sino también el acompañamiento que es necesario para él. Y en eso pues hay una cantidad de mecanismos que creo que muchas universidades hemos ido trabajando para que el tema de las alertas tempranas sea también un vínculo muy importante hacia el estudiante. Y lo segundo que yo siempre menciono, y creo que aquí se ha hablado ya también de una manera constante, porque representa una gran importancia, es el tema de la evaluación del aprendizaje. En la evaluación del aprendizaje, por supuesto, en un momento determinado escogimos todo lo que denominamos nosotros las pruebas objetivas abiertas, es cómo con encuentros sincrónicos podemos al estudiante trabajar estudios de casos, aprendizaje basado en tareas, en acción participativa, en proyectos, basado en escenarios, bueno, en fin, todas las metodologías que conocemos, pero también cómo lo complementábamos con el tema de las pruebas objetivas cerradas. Y las pruebas objetivas cerradas, por supuesto, y lo mencionaba también el doctor Jesús, cuando hacemos, más allá de exámenes, evaluaciones en línea, tiene un componente normativo y jurídico muy fuerte que tiene una base ética, como lo decía Jesús, que me parece importante mencionarlo, y por supuesto un aspecto metodológico y un aspecto técnico. Y en el aspecto técnico, pues existen herramientas que hemos mencionado, pero sí tiene que haber una articulación completa para que esto funcione de la mejor manera posible y el estudiante se sienta confiable en que en el desarrollo de sus competencias o reconocimiento de saberes, efectivamente está logrando los resultados esperados. Excelente contribución, Leonardo. Sí, definitivamente, y nos lo preguntan ahí en el chat, ¿verdad? ¿Qué hay del tratamiento de la parte ética, este manejo de datos? Y por supuesto, todas estas herramientas que nos ayuden a poder hacer intervenciones en el proceso de aprendizaje para ir personalizando y también para ir ayudando al estudiante en el proceso es fundamental. ¿Alguna experiencia de tu lado en la Carlos III Madrid, Carlos? Sí, ya me has escuchado, Rafael, en algunas ocasiones que hago un análisis de la historia de la educación y que llego también a la educación 4.0, la 1.0 la documentada, la de la pizarra y el libro, la 2 la eléctrica, la del PowerPoint proyectado, la 3 la de la nube de Internet y la 4 la de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ir, pero todavía tenemos que dar el salto de la 2 a la 3. Tenemos que estrujar las posibilidades bien, es decir, de la nube, el trabajo colaborativo, del aprendizaje activo, apoyado con herramientas colaborativas, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso y el que estamos enfocándonos ahora mismo, digamos, de la web 2.0, ¿no? Es decir, que en ese sentido también nuestro eslogan para el paso que queremos dar a la universidad es ir hacia la UC3M 2.0. No le hagamos ni la 3 ni la 4. La colaborativa, la participativa, en donde el estudiante es realmente el actor principal, ¿no? Y en donde hace y haciendo aprende, ¿no? Evidentemente,
el siguiente paso, pero yo creo que eso todavía para nosotros es un poco más adelante, y eso que tenemos de nuestra unidad de datos, se va a incorporar este mes una persona que va a hacer más a fondo el Learning Analytics, etcétera, y trabajamos en temas de Learning Analytics, pero yo creo que para un despliegue masivo todavía hay que dar, y eso lo analizaremos y seguimos estudiando y haciendo proyectos, pero yo creo que el gran paso masivo es todavía el fortalecer la participación del estudiante en su propio aprendizaje. Yo creo que para mí es el énfasis que estamos dando ahora mismo. Antonio. Mira, yo es que a Imedia vamos a contar muchas cosas de esta, lo que Carlos llama de educación 4.0. Bueno, yo lo utilicé ese nombre muy parecido, pero a nivel de marketing, es verdad, en el año 2010, en Docencia 4.0, que prácticamente es educación basada en el estudiante. Pero es que si atendemos fuera de la universidad, si atendemos cuando vamos a una tienda, hay un producto que nos atrapa y es un producto basado en el usuario, simplemente tenemos que coger toda esa herramienta y convertirla hacia nosotros. Lo hacemos cada día, no es tan difícil. Ahora leía el chat mientras que la gente iba escribiendo, los compañeros y compañeras que estaban escribiendo, y decían, bueno, ¿y cómo te vas a formar? ¿Algún sitio? Gente que no se ha planteado nada de cómo llevar esas clases y que lo estás haciendo por televisión. No, lo estás haciendo en tu día a día. La forma de tratar al estudiante, de conocer exactamente qué quiere, son las mismas que nosotros pedimos para nosotros que nos quieran. No lo que nos quieran a nivel de amor, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? a nivel de atención de la parte que tenemos aquí. Y ahí está, como bien dice Carlos, tu compañero de la Carlos III, una de las grandes tareas, el darnos cuenta y el reaccionar y no tener miedo, eso que tenemos tanto miedo en las universidades, a mirar qué se está haciendo ahí fuera también, en toda esa parte que es comunicación entre producto y persona. Ya sé que la universidad no es un producto, que el estudiante no es un producto y nosotros tampoco, pero hay muchas pautas ahí, muchas formas de trabajar y de llegar mejor hacia el usuario final que tenemos que atenderla y verla. Y te digo una cosa, de lo que os voy a hablar a las 8:30 en la sesión 3, la sala 3, es un estudio que hemos hecho con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, para saber exactamente cómo desean recibir la información. Y es curioso. Yo más spoiler no voy a hacer porque si no... No, pero mira, yo tengo un tema de seguimiento contigo en particular porque tú me trajiste hace unos días un tema que es... ¿Qué tan importante en esta transformación digital es la colaboración entre universidades de una manera más sistemática, más fuerte, más integrada? ¿Qué tienes al respecto de eso? Y también después les pregunto a algunos de ustedes también para que... A ver, yo voy a contar una anécdota personal, ¿no? O sea, yo saqué la tesis en informática, la plaza en arquitectura, pero mi licenciatura es en Bellas Artes, mi grado es en Bellas Artes. Y yo tenía ahí un profesor muy bueno como pintor, muy malo como profesor, que nos decía, yo nos quería enseñar su técnica por si algún día nosotros la hacíamos igual que él. Y yo recuerdo aquella conversación, yo no sé si en Iberoamérica se entiende la palabra borde, yo era muy borde de joven, o sea, muy protestón, y le dije, vamos, que tú te crees que yo voy a pintar como tú, pintaré diferente y a lo mejor peor o mejor, ¿no? Yo pienso que cuando unas universidades colaboran unas con otras no tenemos que tener ningún miedo a robar los estudiantes. Porque al final de cuentas el estudiante va a un perfil determinado y todos tenemos nuestros perfiles de estudiantes. Entonces, yo creo que la colaboración es muy importante. Os he mencionado antes, o sea, la colaboración que acabamos de firmar 9 universidades en España del Grupo G9 para compartir cursos de formación. O sea, nosotros vamos a aportar 5 cursos de formación que pagamos nosotros y a cambio recibimos cerca de 80 cursos de formación entre las demás universidades participantes. Claro, eso es súper enriquecedor, de coste cero para nuestro profesorado, para que se pueda apuntar voluntariamente, que esa es otra cosa, que se tienen que apuntar voluntariamente. Después hay de todo, como en la viña del Señor, ¿no? Hay gente que paga toda su vida y lo va a seguir siendo y que no nos explicamos cómo ha conseguido una plaza. Eso es verdad. Y esto creo que estoy diciendo es una burrada muy grande y más de uno se me va a tirar al cuello. Pero es verdad, habrá de todo. Pero profesores comprometidos cada vez hay más. Y cada vez estamos viendo más. Y da gusto. Y pidiéndonos más temas de curso. Este verano pasado hicimos la primera universidad de docencia en línea, online, porque tampoco podíamos salir mucho. En España ya estábamos en una fase que podíamos ir a la calle. Y fue increíble los profesores de nuestra universidad cómo participaron y cómo luego a partir de ahí nos pidieron
más cursos, o sea, como todo iba como increciendo, ¿no? No somos perfectos, tampoco es el objetivo, pero sí vemos que la gente cada vez va aportando más y va llegando ahí. Y a cosas que me decían a mí al principio, sí, la gente joven lo va a hacer. No, yo tengo profesores eméritos que lo están haciendo. Y, o sea, señores y señoras ya mayores, bueno, mayores, nunca se es mayor, ¿no? Pero que tienen muchas ganas. Entonces yo creo que también la pandemia, y ahora voy a decir otra cosa, quizás un poco dura, ¿no? Va a ser tanto una transformación hacia donde vamos a ir, porque, bueno, lo que ya se va a quedar y va a seguir evolucionando, como una decisión para aquellas personas que están a punto de jubilarse, que se la pidan con antelación porque no pueden seguir el campo. Claro, sí. Bueno, miren, ha sido un panel extraordinario y me gustaría cerrar ahora porque se nos acaba el tiempo y podríamos seguir mucho, pero continúa el programa. Que aunque cada quien en 30 segundos me pudiera dar una contribución, ¿qué es para ellos la transformación digital o dónde deberíamos de estar enfocados como instituciones? ¿Qué le podemos dar? Empecemos con Emma de nuevo. Adelante. Muy bien. Yo creo que mirando al futuro, la gran disrupción realmente es la personalización del servicio educativo, ¿no? Y eso es sumamente radical, porque tiene muchas consecuencias de mindset, de cambio de mentalidad, pero también te abre todo el mundo de la diversidad de los derechos y obviamente es el reto de la tecnología también que nos lo pueda permitir. Correcto, muy bien, gracias Emma. Javier, por favor, adelante. Para mí el tema pasa principalmente por lograr desarrollar herramientas dentro de la institución que puedan adecuarse de la manera más perfecta a lo que el alumno está solicitando en este momento y a la variedad de conocimientos que el alumno está pidiendo. Creo de que trabajar con minería de datos es importante en este momento, que lograr desarrollar herramientas de inteligencia artificial para satisfacer las necesidades de los estudiantes es fundamental. Excelente. Jesús, adelante, por favor. Bien, yo voy a terminar con una provocación. Yo creo que en este momento el uso de las técnicas de inteligencia artificial y la digitalización masiva va a provocar en la educación lo mismo que produjo en el campo del deporte la introducción de las estadísticas, ¿vale? Es cambiar radicalmente el objetivo. Cambiar radicalmente el objetivo. Como antes ha dicho la profesora Emma, entramos en el mundo de la personalización. Eso significa cambiar el foco del que educa al que aprende. Gracias. Excelente, gracias Jesús. Leonardo, adelante. Sí, creo que la ruta de la calidad en los procesos educativos debe ser una vanguardia para todos, es decir, promover prácticas para la consolidación de la cultura de la calidad, por supuesto en cada una de nuestras instituciones, y la articulación con las políticas en los contextos de la globalización. Aquí hablamos de la analítica, el aprendizaje adaptativo y todo lo que tiene que ver con los modelos organizacionales para la educación a distancia y por supuesto virtual, y seguir el proceso de la transformación e innovación digital en la educación. Eso nos conlleva a implementar propuestas pedagógicas innovadoras que por supuesto están apoyadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero también por las tecnologías convergentes. Hablamos de la disrupción digital y su impacto en la educación, la creación masiva de recursos educativos digitales de aprendizaje bajo el diseño universal de aprendizaje, por supuesto, para seguir fortaleciendo las necesidades educativas. Perfecto, gracias Leonardo. Carlos, por favor. Bueno, voy a introducir otro elemento. Para mí es fundamental para conseguir una transformación digital de una universidad la formación del profesorado. El profesor, si no cambiamos el profesor, seguirá, por mucho que nos empeñemos, compremos tecnología, va a seguir haciendo lo mismo. Por tanto, para mí me parece un elemento clave la formación del profesorado y visión de hacia dónde quiere ir el futuro. Esencial. Gracias, Carlos. Antonio, finalicemos. Pues yo firmo todo, creo que dejando una cosa muy clara, estaremos en transformación digital, pero somos la universidad de las personas. Así y es. Eso no hay que olvidarlo en ningún momento. Y las personas, como acaba de comentar Carlos Delgado, el compañero, tenemos que formarnos constantemente. No podemos decirle a los alumnos hoy en día de que el nuevo paradigma es que la formación te dura desde que naces hasta que te mueres y no hacerla nosotros. Así que hay que formarse y hay que seguir estando atentos y seguir asistiendo a conferencias como esta que llevo desde las 3 escuchándola, de las 3 de la tarde, hora española, y la verdad es que es un gusto.
Bueno, un gusto, un placer para todos. Les agradezco un montón. Creo que los comentarios que vemos en las redes son súper fantásticos. Gracias por su tiempo.